Bien. Ahí se ve el tablerito, ¿sí? Sí, se estaba viendo, ahora se puso como negro. Listo. Y ahora sí, listo. Vamos a recordar. Vamos a recordar. A recordar qué es una ecuación diferencial estocástica. Entonces, una ecuación diferencial estocástica, mi interés es encontrar un proceso estocástico. ¿Sí? Ese es mi interés. Yo quiero encontrar un proceso estocástico. ¿Sí? De hecho, está definido para cero, del intervalo cero a t. Cero a, incluso de cero a infinito, en todo el tiempo. Quiero encontrar un proceso estocástico. ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación diferencial estocástica. ¿Y qué digo yo? Ah, bueno, la variación de esa variable de interés es igual a una tendencia que es función de la variable aleatoria y el tiempo multiplicado por un diferencial de tiempo más una volatilidad que depende de la variable aleatoria y el tiempo, pero como es una volatilidad, es, es un ruido, ¿sí? Esa volatilidad, y por eso yo lo multiplico por el proceso de Wiener o el movimiento browniano. Eh, WT o BDT, ¿cómo lo llaman? el WT, sí. El WT. Listo. Bueno, eso es una ecuación diferencial estocástica. Hasta ahí, bien, ¿sí o no? Y hasta está, claro. Bueno, entonces resulta que las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen lo suyo, o sea, son un poquito complicadas de forma directa. Sin embargo, el teorema de Ito nos ayuda a solucionar esas ecuaciones. Entonces, el teorema de Ito. Recordemos lo que lo vamos a usar bastante porque, ¿qué pasa? Black and Scholes propusieron eh, una ecuación diferencial estocástica para modelar el precio de las acciones, ¿sí? Listo, sí, sí. Y es un caso particular de una ecuación diferencial estocástica. Pero es fácil porque cumple los supuestos de Ito, entonces pues se soluciona por medio de, eh, de la fórmula de Ito. Entonces, ¿qué nos dice Ito? Entonces, sea x de t un proceso estocástico con t mayor o igual que cero o t perteneciente al intervalo cero infinito. Eh, entonces, ese proceso es dos puntos. Entonces, tenemos que recordar quién es ese proceso. Y ese proceso me satisface lo siguiente. X de t es igual a un x de cero más la integral de 0 a t de y de s con respecto a s más la integral de 0 a t de z de s con respecto al browniano. Entonces, ¿quién es y de s? El proceso de tendencia. Un proceso estocástico de tendencia. Sí, ¿Quién es z de s? Un proceso estocástico de volatilidad. De listo. volatilidad. ¿Listo? Eso. Entonces, tenemos ese proceso estocástico de esa forma. Y nosotros ahora queremos ver cuál es la solución de una función de ese proceso. Incluso queremos solucionar este señor de acá, pero ese señor de acá va a ser muy sencillo solucionarlo usando la fórmula de dicho. Entonces, consideremos esta ecuación estrella, que es nuestra ecuación objetivo, y toca encontrar, entonces, se encuentra, sea f de t y x, una función bivariada, ¿sí? Pertenecientes a C2. ¿Qué significa que pertenece a C2? Que tiene hasta segundas derivadas continuas, ¿vale? Uy, esa no me la sabía. Sí, entonces esta función tiene que tener segundas derivadas continuas, porque la fórmula de Ito va a usar las segundas derivadas y tienen que ser continuas. Esa es una hipótesis. Segundas derivadas. Ahorita vamos a ver ejemplos, vamos a ver de hecho el ejemplo de Black and Scholes, segundas derivadas continuas.
Mm, ¿Qué más listo. requiere, qué más requiere esa función? Listo, eso es lo que requiere, ya no más. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el proceso estocástico f de t, x de t, es igual a f de 0, x de 0, más la integral de 0 a t de z de s, que z de s es el proceso de volatilidad, como yo modelo la volatilidad, por la derivada de la función con respecto a x, con respecto al browniano. Esa es, nos queda la volatilidad igualita, ¿vale? Ah, aquí utilizamos el browniano. Podríamos utilizarlo como El de W. Wiener, el de Wiener, listo. El de Wiener, el browniano, listo. Bien. Ok. Bueno, esta derivada es importante es porque está evaluada en S y en X de S. Eso es importante ver dónde están evaluadas las derivadas, más la integral de 0 a t de la tendencia. ¿Y cómo va a estar la tendencia? La tendencia va a estar eh, definida por lo siguiente. La derivada de f con respecto a t, evaluada en x, en s y x de s, más y de s, que es la tendencia original, por la derivada de f de s con respecto, perdón, por la derivada de f con respecto a x, evaluada en s y x de s, más un medio de la volatilidad, un medio de z de s al cuadrado, que es la volatilidad, por la Mm. segunda derivada de f con respecto a x al cuadrado, evaluada en s y x de s. Todo eso esa es la fórmula de tendencia con respecto a eso. Esta queda la fórmula de tendencia, esos tres términos. La fórmula de Ah, tendencia. ya. Y la Tenemos fórmula de ya. volatilidad es esta. Muy bien. Más un ¿Qué medio ocurre? de Z, S cuadrado, de cuadrado de F, de X está derivada con respecto a X, ¿cierto? Con respecto a x, con respecto a t y con respecto a x al cuadrado. Mm, S, S, multiplicado todo eso por DS. Wow. Ok, sí es ¿Sí? lo largo. Puede parecer feo, pero no, mire, lo que uno hace es lo siguiente. Yo quiero, mi interés es calcular esta señora, ¿sí? Entonces, si yo encuentro una función que me satisfaga esto, que me satisfaga esta condición y que yo pueda escribir esto de esta manera, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener, acá tengo integrales de La Riemann. condición es que se pueda escribir con esa ecuación, ¿sí? O sea, esa Sí, es la condición. exacto, sí. Y que Ah, z de s y esta derivada de esta función, me quede z de s para yo poder solucionar este de acá, ¿sí? mm, ¿Cómo lo soluciono? mm, Despejando. Entonces, mi problema va a ser este señor, el con respecto al browniano. Porque, digamos, estas son integrales con respecto a S, esas son sencillas. Este, pues, es el punto inicial, ese es fácil, y este es el proceso estocástico, ese es sencillo. Pero entonces, yo despejo esta y ya hallo esta integral estocástica, ¿sí? O sea, mi problema es hallar esta, entonces, ¿qué hago? La despejo con cosas más sencillas. ¿Le parece si vemos un ejemplito? listo, sí. Sí, Vamos a bueno. ver un ejemplito de esta. Lo que pasa es que nosotros habíamos visto el teorema de Ito univariado, sin derivadas Mm, parciales. Este ya usa derivadas parciales. Y el de Black and Scholes va a usar derivadas parciales. Ya vamos a ver, de hecho, va a ser el tercer ejemplo, va a ser el que vamos a usar para ver la fórmula de Black and Scholes, ¿vale? Pero vamos a ver el primer ejemplito. Ejemplo número 1. Entonces, sea x de t igual a la constante t. Un proceso estocástico súper sencillo cuya varianza es cero, ¿cierto? ¿Cuál es la varianza de una constante? Cero, La varianza de la constante es cero siempre. Y la ¿cierto? esperanza es la constante. Exacto. Y sea f de t, x igual a una función que depende de x. Así algo muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que por la, por la, por la fórmula de Ito, tenemos que f de t de x de t, entonces es x de t
más x de c, perdón, x de t es igual a x de 0 más la integral de 0 a t de la Ujú. derivada de, la derivada de x de t con respecto a t, es la derivada de t con respecto a t, evaluada en S, perdón, más la integral de 0 a t de la varianza, pero la Ah, varianza de, pero ahí no entiendo por qué no escribe X en esa parte. sí, señor, acá. La derivada de x de t con respecto a t evaluada en S, más la Ah, integral de 0 a t de la varianza de sigma de t con respecto al browniano, de la ujú. varianza. Pero ¿cuánto es la varianza de este proceso estocástico? Cero, pero pues, esa parte, o sea, X de T es una constante, eso ya se sabe. X de t no, x de t es una variable, es un proceso estocástico. Sí. Ah, ok. X de t es una variable, pero bueno, en este caso es una constante porque este ejemplo es muy bonito. Porque ya vamos a Mm, ver a qué vamos a llegar. Este ejemplo es muy, muy sencillo por lo siguiente. eso es X, cero, es cero. x de 0 es 0, ¿cierto? Ujú, Más la integral de 0 a t de esta derivada, como es una constante, es 1 porque estoy derivando con respecto a t. ujú. Más la integral de la varianza, no hay varianza, entonces es 0, igual a x de t, que es t. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos t es igual a la integral de 0 a t de 1, que pues eso es t, más 0. Ok, ya sabemos que ¿cómo es que se pasa de X de T a T? De x de t a t. Ahí en Ah, el... porque el ejemplo nos dice que x de t es t. Ah, listo, o sea, ya lo pasamos a constante. Ajá. No, O no, pero ya está bien. No, 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 sea, necesario. x de t es un ejemplo. De hecho, vamos a llegar a un teorema muy bonito de la matemática y muy Ajá, sencillo, muy sencillo. ¿Sí? Y vamos a ver que el teorema de Ito es una generalización de eso muy sencillo. Miremos, x de t es sí. simplemente t. X de 0 es 0, más la integral de 0 a t de 1, entonces de s, más la integral de 0 a t de 0, que es la varianza, porque eso no tiene. Entonces tendríamos eso. Ah, o sea, la derivada... uf. Este es el proceso Esa, inicial esa parte de ahí no la entiendo porque es la integral de cero a t de S. del ds, por lo que la derivada de x de t con respecto a t es 1, por lo que x de t es solamente t. Ah, ya es como, o sea, se anulan, ¿no? O sea, derivamos, ahí primero se deriva x de t con respecto a t, entonces es igual a uno y luego lo integro con ds. Ah, ya. Ajá, exacto, Ya. Listo. exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, este es mi proceso inicial. Esto está de la forma x de t es igual a x de 0 más la integral de 0 a t de y de s más la integral de 0 a t de z de s del movimiento browniano, del proceso de Wiener, del movimiento browniano. Sí. Este es nuestro proceso inicial. ¿Qué nos dice el lema de Ito? Nos dice, tenga usted el proceso inicial, téngalo ahí. Ahora, f tiene que ser una función C2. Pues nosotros estamos definiendo f de tx igual a una g de x. Ujú. Y estamos asumiendo que eso pertenece a las funciones con segundas derivadas continuas. Entonces nos dice, listo, evalúe la función en t y x de t. Entonces, evaluemos la función, Ok. pues en este caso, simplemente es la función de x de t. Y eso es g de t. ¿Sí o no? Ujú. G de t. Bien. Es igual, evalúelo ahora en 0 y x de 0. Que eso es g de 0, ¿sí o no? Sí. Más. Ahora nos dice, la parte de volatilidad, que es la integral de Wiener. Ahora nos dice, integre de 0 a t la función z de s con respecto al browniano. Entonces, pero miremos quién es z de s en este caso. ZDS En sería este cero, ejemplo ¿no? sencillo sería 0. Entonces no le sumo nada con respecto al proceso de Wiener. Ahora nos dice, sáquele la derivada de s con respecto a t, o sea, con respecto a la primera. Pero con respecto a la primera, no, esto no depende de la primera, luego sería 0, ¿cierto?
Porque Ah, o estamos sea, es asumiendo que la que... función no depende del tiempo, solo depende de x. Ujú. Listo, esa sería cero. Ahora nos dice y de s, multiplíquelo por la derivada con respecto a x. Pero ¿quién es y de s en nuestro ejemplo? Y ese es el Es uno. el uno. Entonces nos dice, derive el uno con respecto, pero si nosotros derivamos uno, bueno, mentiras. Uno por la derivada, entonces más la integral de 0 a t de uno, que es ese y de s, nos dice acá, la derivada de f con respecto a x. Entonces es g' de x, ¿sí o no? Sí, G' de x evaluado, evaluado en s y x de s. Entonces nos dice, evaluado en, sería en s, porque nuestro x de s es s. listo. Más un medio de z cuadrado. Pero bueno, z de s cuadrado, si z de s es 0, entonces z de s cuadrado también va a ser ¿cuánto? Cero. 0. Y esto Mm. con respecto a s, porque esto es una integral de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pasemos este a restar. Entonces nos quedaría g de t menos g de 0 es igual a la integral de Ah, 0 ya, ya, ya. de Ok. g' de s con respecto a s. Este señor, ¿cómo se llama? ¿Si te acuerdas más o menos de ese? Eh, Teorema, no, no me teorema lo sé. fundamental del cálculo. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fórmula de Ito es una generalización del teorema fundamental del cálculo. Ah, ya. Bonito, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Por ejemplo, la integral de 0 a t de Sí, coseno de t con respecto a t. Entonces, esta es la derivada del seno de t. O sea, yo puedo escribir, el coseno es seno de t prima. Entonces nos dice, no, listo, esto es seno de t menos seno de 0, que es 0. claro. Ya, Así ya lo uno entendí. integra. Sí, sí, Entonces, sí, la integral. exacto. La, La la integral fórmula de esto es evaluada. una generalización del teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a encontrar un proceso inicial, esto es lo más durito, pero ya teniendo el proceso inicial, ya uno reemplaza en la fórmula de Ito y puede llegar a resultados fantásticos, ¿vale? Ok, listo. Ese resumen está muy... Creo que ya lo vemos, pero eso se olvida de no practicarlo. Listo, bueno, vamos ahora sí a ver el segundo ejemplo que va a ser muy importante porque Black and Scholes se dio cuenta que los precios de las acciones se modelan como la siguiente ecuación diferencial. Entonces, ejemplo número 2. Vamos a verlo con y de t, pero pues digamos, en la práctica se usa s de t. Bueno, entonces, Sí. nosotros queremos solucionar el siguiente proceso, el siguiente, la siguiente ecuación diferencial. Sea la variación de y de t proporcional a y de t en tendencia y en volatilidad también proporcional a y de t. ¿Listo? Esa es la ecuación diferencial que nos va a interesar. En el término de las acciones, sea la variación de la acción en tendencia proporcional al precio de la acción, más en volatilidad también proporcional al precio de la acción. Ok. ¿Cierto? Esa es la ecuación diferencial de Black and Scholes. ¿Listo? Ah, Esta. Entonces nos va a interesar solucionar esta ecuación diferencial. ¿Vale? Nos va a interesar. La vamos a solucionar en términos de y de t. Y cuando ya estemos en términos de cómo analizar esta ecuación, qué particularidades tiene esta ecuación, qué derivadas puedo tomar de esta ecuación, usando la fórmula de Ito, y definir, por ejemplo, el delta, el gamma, el eta, ¿sí? mm, En este momento vamos a usar el SDT. Por ahora vamos a hacer toda la teoría con Y. Entonces, nosotros tenemos la ecuación inicial, nuestra ecuación inicial es que la variación de Y de t es proporcional en tendencia a Y de t con respecto a t y proporcional en volatilidad proporcional a Y de t. ¿Listo? Estas son las constantes de proporcionalidad en sí. medio y en volatilidad. ¿Listo? ¿Por qué mu y por qué sigma?
Mu, porque como es tendencia, de hecho, cuando uno modela ¿qué es modelar? Por ejemplo, en una serie de tiempo, ¿sí? En una serie de tiempo, ¿qué es modelar la media? Modelar la media es esta gráfica de la mitad que es mu de t. Y Sí. modelar la variabilidad es este, esta variabilidad que eso se denota con sigma de t. Entonces, Ok. por eso mu de t es algo determinístico, por eso es de t, y ya sigma es algo aleatorio, por eso le ponemos el movimiento browniano. El movimiento browniano es el que me ayuda a definir el caos. Esta es la definición. El movimiento browniano es cómo se define el caos, cómo se define lo aleatorio, cómo se define el caos. Entonces, claro, yo tengo una estimación de la volatilidad y le digo, bueno, esa volatilidad es lo que yo no controlo, entonces por eso lo pondero con respecto al movimiento browniano. Pero tiene una magnitud, unos puentes. ¿Sí? Sí es claro, ¿sí? Entonces, Sí. acá Scholz lo que nos dice es que la variación es proporcional en media a la variable y también proporcional en volatilidad. Es proporcional y proporcional. Entonces vamos a solucionar esa ecuación. ¿Cómo la vamos a solucionar? Dándonos cuenta que si nosotros tomamos z de t igual al logaritmo de y de t, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué tendríamos? Nosotros tenemos, arriba tenemos esto lo tenemos que ver de esta forma. X de S eh, igual a Y de S con respecto, perdón, de X de T igual a Y de T con respecto a T más Z de T con respecto al proceso browniano. Entonces ya tenemos que este es este y Z de T es este. ¿Listo? Sí. Ahora consideremos el siguiente z de t para solucionarnos, que nos ayuda acá es el logaritmo de y de t. ¿Por qué el logaritmo de y de t? Porque es que él tiene una derivada muy sencilla y es 1 sobre y. Sí. Y ya vamos a ver que él nos va a ayudar bastante y nos va a quedar la ecuación diferencial que necesitamos para despejar. Bueno, entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro y de t identificado, que es mu de y de t, y tenemos nuestro z de t, mu de z de t. Ahora vamos a considerar el z de t igual al logaritmo de y de t. Entonces usamos la fórmula de Ito. La fórmula de Ito que nos dice, entonces, ¿quién será, f de t x? Entonces f de t x, si nosotros vemos esto, solo depende de y de t, ¿cierto? El logaritmo. No El depende de t. logaritmo no depende de X. ¿Sí No es así? depende de t. Solo depende de y de t. Ah, Recordemos que, exacto, recordemos que este x hace referencia al x de t de este, y el x de t en este caso es el y de t. O sea que el x, simplemente esta función es logaritmo natural, logaritmo de x. ¿Sí? ya entiendo. O sea, el X en ese caso es El y Y. de t. Ajá, Ah, ok, exacto. listo. Entonces, la función f es logaritmo de x. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Mm, que f de t de x, perdón, de x de t, es igual a f de 0 de x de 0 más la integral de 0 a t de z de s por la derivada, recordemos se me olvida, por la derivada de f con respecto a x evaluado en s y x de s, evaluado en x de s con respecto al browniano, en este caso lo estamos denotando con respecto al de Wiener, más en tendencia tendríamos ¿qué? ahí tengo una pregunta. Claro que sí. O sea, digamos que en la ecuación de arriba tenemos d de x de t es igual a y de t, o sea, en la teoría el x de t es el mismo y de t, ¿no? Exacto, es el mismo YT, sino que en este ejercicio pues lo están denotando YT. Pero ¿qué pasa? Lo coloco es para que no nos confundamos,
Por ejemplo, ahorita vamos a ver S de t y B de t. Que no nos confunda ver otras letras, sino que podemos usar la fórmula de esto sin importar la letra, ¿sí? Sin Ok. importar si sale B de t, S de t, el precio de las acciones. Sin importar eso, incluso ahorita vamos a ver una fórmula con C de t, donde vamos a aplicar también hito, que no nos interese la letra, ¿sí? Sino que veamos esta forma, identifiquemos quién será el x de t, identifiquemos quién será el y de t, identifiquemos quién será el z de t, identifiquemos quién es f de t de x y reemplacemos en la fórmula de hito. Acá estoy Ah, simplemente colocando la fórmula de hito normal. Entonces acá sí. sería la derivada de f evaluada en x y x de t con respecto a t más y de t derivada de f con respecto a t, perdón, derivada de f con respecto a x evaluada en t y x de t más un medio de z de t, segunda derivada de f con respecto a x, evaluado en t y x de t. T Ujú. y x de Un t, no, acá no segundito. está. Con respecto a, y todo esto con respecto a. Esta es la fórmula de Ito. Esta acá es la fórmula de Ito. ¿Y qué tengo que hacer para usar la fórmula de Ito? Identificar el Reemplazarla. proceso inicial, exacto, Ajá. Identificarlas y reemplazar, sí. inicial, identificar la función y reemplazar, ¿vale? Mm, ok. Entonces nos dice f de t, x de t. Entonces en nuestro caso será f de t, y de t. Entonces, pregunta, ¿quién es f de t, x? Logaritmo natural de x, ¿cierto? F de Tx es el logaritmo natural de X. Exacto. Sí. Como ahora Pues, ya no está x sí. de t, sino que el papel de x de t lo tiene y de t, entonces nos queda logaritmo de y de t. ¿Sí o no? Ujú. Es igual a f de 0, x de 0. Entonces nos queda logaritmo de y de 0. ¿Sí? Ah, una pregunta en la fórmula de Hito, la última parte, ¿no? La última en la esquina Mm, de la derecha, eso nunca me esa cabe. es, Pero lo esa organizo es, mejor. Sí. listo. Vale. Voy a organizarlo mejor. Derivada de z más y de t, derivada de f con respecto a x, evaluado en tx de t, más un medio de z cuadrado, de z de t cuadrado, segunda derivada de f con respecto a x, evaluado en t, xt. Ah, Y la todo segunda eso con derivada ahí respecto no se a... escribe con dx cuadrado, o sea, Sí, el correcto. denominador. Ah, listo. Gracias. Ujú, Eh, exacto. Entonces, ya reemplazamos esto y reemplazamos esto. Ahora vamos a ver lo interesante que nos da esto. Entonces, más la integral de 0 a t de z de t. Pero ¿quién es z de t en nuestro ejemplo? mm, Z de t eh, es el que está acompañado por el browniano. Y en nuestro ejemplo, ¿quién está acompañado por el browniano? El browniano. el gamma, el sigma, pues. Sigma y de t, ¿sí o no? Ujú. Sigma y Una, de t, sí. o sea, ahí es la fórmula de Hito normal es, bueno, la primera es la diferencial del browniano, que es dws, y en la segunda es De la t, derivada de S, el de diferencial de t, S. de t o de s, sí, señor. Es sencillo. Ah, De S. Ujú. listo, ok, ya, listo, ya, listo. Exacto. Esa es Riemann, una integral de Riemann bien sencilla. La de arriba sí, ¿no? La de arriba sí es una Ujú. vaina, es una vaina ¿qué? Es una vaina estocástica. Entonces acá, bueno, ahora nos toca derivar f con respecto a x. Como el logaritmo de x es 1/x, entonces será 1/y de t. Buenísimo, ¿no? ¿Qué No, pasó acá? ¿De qué? se simplificó, ¿no? O sea, se Se anula. simplificó. Se simplificó, entonces nos quedaría sigma, entonces nos quedaría. Ya ahorita, dejémoslo ahí. Se simplifica, pero dejémoslo ahí un ratito. Muy bien. Listo, listo, listo. Buenísimo, ¿no? Se simplificó. Y siempre la del Y browniano tratamos de que segundo nunca tema. nos quede así densa. O que nos quede algo, por ejemplo, el browniano con respecto al browniano, cosas así, pero que nunca nos quede así muy densa. Bueno, más.
la integral de 0 a t de la tendencia, que eso sí es un poquito más grande, aunque, bueno, acá varias cosas se cancelan. Por ejemplo, la derivada de f con respecto a t. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a t? Ah, pero mejor hagámosla una por una, para que, para que quede Eso. como el registro acá. Entonces, listo, Exacto. no, pero entonces la derivada de f con respecto a t, pues es igual a cero porque no Muy depende de t. bien, muy bien. Entonces el primer término es cero, Es listo. 0. Y de t por derivada de f con respecto a x, esa ya la llamamos que nos daba 1 sobre y de t, ¿sí o no? Nada, con respecto a x. Uy, sí, 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 sí. Mm. La derivada de f. Ah, ya, ya. La derivada de f de Hay x. una cosa acá me falta y es que y de t en nuestro ejemplo es muy y de t. Ese detallito me faltó. Ah, bueno, listo. Está bien. Está bien. Eh, o sea, es muy y t también arriba de la fórmula de Ito, ¿cierto? Sí, no, lo que ocurre es que en este caso y de t del proceso inicial, Ah, ya. nuestro es muy y de t. Y a mí se me pasa Ah, un ok. poco. Entonces el reemplazo se hace cuando estamos haciendo las derivadas. Ahí se Ujú. mantiene. Mi de y de t y la derivada es 1 sobre y de t que también se cancela. Eso es algo muy fantástico. Mm, Un medio de z de t cuadrado, pero ¿quién es z de t cuadrado? y es que Entonces, en esa sí me perdí un poquito en esa integración, porque ahí cogen y la primera sí sé que es cero, pero la segunda es y de t, que es igual a mu y de mi t, y de t, bien. ya estoy bien, por la derivada de la función, que es el logaritmo de x, X. pero es como el logaritmo de y, ¿no? Algo así. Exacto. El logaritmo de x, la derivada, es simplemente uno O sea, es sobre como x, si pero lo derivamos sobre reemplazo en el y. proceso. Es como, o sea, es como derivar sobre y, ¿sí? Sí, exacto. Derivo Ah, sobre x y luego acá me dice, pero evalúelo es en x de t. En nuestro caso es y de t, x de t. ah, Entonces acá sería evalúo en y de t, la derivada, que es uno sobre x. Entonces dice uno sobre x, evalúelo en y de t. ¿Sí? sí, en y de t. Y aquí lo Ah, que tenemos es, listo, entonces este y x de t, y aquí lo volvamos a en y. vuelve a cancelar. Y después de sacar Más, esta derivada, así más un medio, ¿no? Allá es más. exacto, de z cuadrado. Pero ¿quién es z de t cuadrado? Sigma cuadrada Perfecto. Sigma cuadrado y de t cuadrado. Sigma listo. cuadrado y de t Por cuadrado. la segunda Multiplicar derivada. por la segunda derivada Ah, de x. Que la segunda derivada de x es, como es 1 sobre uno menos uno, sobre ¿no? x, le saco derivada. Entonces esto es x a la menos uno, le saco derivada. ¿Cómo es Sí. sacarle derivada a eso? Este menos uno pasa Restarle acá a 1. multiplicarlo y nos queda x menos 2, exacto. O sea, menos uno sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado. Sí, Entonces muy sería bien. menos uno sobre, como es evaluada en y de t, entonces menos uno sobre y de t cuadrado. Y también se cancela. Esto es una maravilla. ¿Sí pilla? Mm, ya entiendo. Y listo. Eso con respecto a ese. Bien. Claro, entonces ya queda súper sencillo. Logaritmo, Eso, claro, integral logaritmo con de y de respecto de. cero. Acá nos queda logaritmo de y de cero. Más. Este se cancela. Y nos queda sigma integral de cero a t con respecto al movimiento browniano. Pero ¿cuál es esta integral? Esta integral da cero. ¿Por qué? Porque los procesos brownianos se van cancelando y en esperanza da cero, ¿cierto? Ok, esa es Es una por ese ventaja. detalle, revisar las propiedades de la integral con respecto al movimiento. O sea, la integral, esto es por Exactamente, es que esperanza. sin Por ver por esperanza cero. esperanza, ajá, ver que esto es cero. O sea, sí, eso siempre se cumple. Una integral con respecto a un diferencial browniano es igual a cero. No, eso sí no es cierto, solamente que la integral de cero a t del proceso Ya. browniano, esta sí da cero. ¿Por qué da cero?
porque esta sería, bueno, la esperanza de Como esta, comprende toda la distribución, algo así. eh, más o menos. Ah, de hecho, espera. Porque lo que No, yo entiendo es que de hecho, la no, esperanza es mentiras. la integral, ¿no? Mentiras, mentiras, sí, tienes razón. La integral de 0 a t del diferencial browniano da es el browniano, es el Mm, browniano. o sea, no Esto da cero. no va a ser, perdón, perdón, ahí sí fue una pifia fea, fea. Espera a ver, sí da el browniano. ¿Por qué da el browniano? Integral de 0 a t con respecto al browniano, ¿qué será? Será la sumatoria desde t, Sí, sí, desde k igual 0, desde k igual 1 hasta n. Bueno, el límite cuando n tiende a infinito, desde k igual 1 hasta n, del proceso browniano en t sub k menos el proceso browniano en t sub k menos 1. Si yo extiendo esto, nos queda el límite cuando n tiende a infinito de, extendamos sí. el primero, entonces nos queda browniano en el tiempo 1, ¿cierto? Menos Ah, browniano en el tiempo 0, más browniano en el tiempo 2 menos browniano en el del tiempo 1, más entonces ta, sí, ta, ta, excelente. browniano en el tiempo tn menos browniano en el tiempo tn menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela este browniano en el tiempo 1 con el menos browniano en el tiempo 1, ¿sí o no? Sí. Browniano en el tiempo 2 se cancela con browniano en el tiempo 2 y browniano en el tiempo tn menos 1 se cancela con respecto al browniano en el tiempo tn menos 1. Esto Ujú. siempre empieza en cero y el tiempo tn siempre es t. Entonces será el límite cuando n tiene infinito del browniano y el límite, esto no depende de n, entonces queda el browniano. ¿Listo? Mm, ¿Sí está ok. clarita la demostración o hay dudas? No, está bien. Ahí está súper. Sí, recordar que la definición de la integral Sí. estocástica es esta. Entonces, da el browniano, mil disculpas. Ahí, me pifié, me pifié. Bueno, O sea que eso es igual a, a sigma multiplicado por W por T. W de t. Bien. Ah, ok, listo. Más, ahora esta integral que es así de normalita, entonces quedaría mu más un medio sigma cuadrado con respecto a s. Entonces nos queda logaritmo de y sub 0 más sigma del browniano más, esto es una constante con respecto a s, ¿cierto? Ah, pero por ahí no iba un negativo. Sí, sí, señor, acá. Sí. Este es un Bien. negativo. Este menos por un medio, este es un negativo. Señor, gracias. Ok, Entonces acá listo. tenemos mu menos un medio de sigma cuadrado multiplicado por t menos 0, que es t. Y nos queda s. Ah, listo. Hasta ahí queda súper ¿Hasta claro. ahí vamos bien o no? Sí, súper Esa es bien. la integral con respecto al DS. Con O sea, respecto a, sí. o sea, ya de hecho ya Ah, llegamos a la solución, o llegamos. sea, si integro con respecto al DS, en realidad te estaría multiplicando por S, ¿no? Estaría multiplicando por s. Y s evaluada entre t y 0, da t. O Ah, bueno. sea, s Sí, sí. evaluada en 0 y t, esta integral Ah, da t. ujú, sí. Bien, Ah, listo, ya entiendo. Y la otra, esa WDS, queda como WT, ¿no? El browniano. Ah, cuando se integra el con browniano. w de t. Señor, Sí, con ok. w de t. Eso, bien pulido, chévere. Eso, entonces, logaritmo de y de t es igual a logaritmo de y de 0 más sigma browniano más mu menos un medio sigma cuadrado de t. A esa conclusión llegamos, ¿sí o no? Vamos ahí, ¿sí? Sí, un segundito, lo anoto y ya. Bueno, entonces exponenciamos, exponenciamos. Entonces, la exponencial del logaritmo es y de t, ¿cierto? Ajá. La exponencial de esta suma es el producto. Entonces acá nos queda y de 0 exponencial de eso. Exponencial de mu menos un medio sigma cuadrado por t más sigma del movimiento browniano. ¿Listo? Ok, le sacamos la exponencial a ambas. Ok, listo, listo. Bueno, exacto.
Listo, clarito. Hasta ahí cómo vamos, ¿bien? Bien, sí, está ahí, Listo. es como un repaso. Bien. Exacto. Entonces, este señor va a ser el modelamiento del precio de la acción en el tiempo T. Entonces, el precio de la acción en el tiempo T va el precio en el que compré la acción exponencial de mu menos un medio sigma cuadrado, donde mu y sigma es el porcentaje de crecimiento y de volatilidad por T más sigma del movimiento browniano. Ok. Eso es lo que nosotros vamos a tener, Multiplicado por el exponencial. multiplicado por el exponencial, ¿cómo así? Creo que es una suma, ¿no? El inicial más el exponencial de... Porque esta suma se convierte, cuando elevo al exponente, se convierte en el producto, por lo que estoy Ah, elevando a la exponencial. ya, ya, o sea, estoy multiplicando el y sub cero, que sí me anuló el exponencial por el otro. Correcto. Listo. Listo. Entonces, si me deja copiar la parte de abajo. Claro, claro que sí. Pues Eso. digamos, esto es en términos de S, ¿no? Que es el precio de la acción. Entonces ahorita, en este momento, pues ya cuando veamos lo de Ito, pues ya vamos a saber que pues simplemente vamos a usar la fórmula, esta deducción, esta demostración que hicimos, ya la vamos a usar nomás, ¿vale? Directamente. Directamente. Exacto. Listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí, lo que es la matemática financiera. No conocía mucho eso, pero bueno, ahí vamos haciendo. Claro, Entonces, es que es un tema nuevo. es un tema nuevo para mí. Es un tema nuevo como el contexto y que se aplica mucho a las ecuaciones diferenciales estocásticas, pues es algo bonito que se aplique, es algo chévere que se aplique en muchas cosas. Bueno, entonces vamos a definir la ganancia de una acción, ¿vale? Vamos a definir la ganancia de una acción, que es una variable aleatoria. Ganancia de una acción en el tiempo t. Ajá. En el tiempo t. Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Sea K el precio inicial de una acción, Sí. se define la ganancia. También vamos a definir ahorita pérdida, pero bueno, se define la ganancia de una acción, como sigue. Entonces, nosotros tenemos que este es el tiempo y Me esta es el precio dejaría de la ver un acción. poco Sí. la parte del enunciado. Eso. Ujú. Ah, Ganancia de una acción en el tiempo T. Ese va a ser el primer concepto que vamos a ver. listo. Listo, ya le. Entonces, bueno, tenemos que el precio de una acción va variando. La idea es que suba, que se comporte algo de esta manera. Esa es la idea, ¿no? Puede comportarse de otra manera, pero bueno. Nosotros lo compramos a precio T. Entonces ese fue el precio en que adquirimos la acción. Perdón, en precio K. Y resulta que si nosotros vamos acá, este es el tiempo T y este es el S sub T de omega. Entonces nosotros tenemos que la ganancia será el S sub T de omega menos K, ¿sí o no? Ok. Si es claro, Listo. esta diferencia es la ganancia. Sí, ese subte menos K. Muy Menos bien. K, Sí. ¿cierto? En un omega, porque el omega es lo aleatorio. Me salió ese omega. Listo, eso es lo que ganó. Mm, ¿Qué pasa? o sea, Si el pierde, omega el es el omega es la parte aleatoria. Dejémoslo como ese subte, pero es para que denotar que, bueno, en este caso es una realización del proceso estocástico, porque pueden ocurrir en la vida real, puede ocurrir
esta otra trayectoria del proceso estocástico. O esta De otra, pérdida. O sea, el W quiere decir que es aleatorio. Y que es eso es aleatorio. El listo. omega es que es aleatorio, exacto. Que es una realización del proceso estocástico. De hecho, uno acá tiene ese subtest de omega, porque el omega es lo que me dice, bueno, esa fue la realización que pum, le salió a usted, ese omega, pero le pudo haber salido otro y otro y otro, pero bueno, ese fue el que le salió. Bueno, mm, Perfecto. mm, es claro que la ganancia es ese subtest menos K, ¿cierto? ¿Sí o Ujú, no? sí. Eso. Entonces vamos a definir el C, que va a ser la ganancia de S sub T, T, como el máximo entre S sub T menos K y cero. O sea, si pierdo, la ganancia es cero, ¿vale? ¿Qué quiere decir Ujú, si pierdo? Por ejemplo, tengo un K, resulta que tengo una cosa de este estilo. Compré la acción acá, algo de ese tipo, la compré en K. En este tiempo, el precio de la acción bajó, ¿sí vio? sí, Entonces, ST menos K va a ser un número que positivo o negativo. negativo. Entonces, en ese caso no gano. Entonces, la ganancia se va a definir como cero. Y ya ahorita vamos a definir la pérdida también. Esto también se puede ver, este máximo se puede ver como la parte positiva, la función parte positiva, ¿cierto? Si es positivo le coloco y si es negativo no le coloco nada, ¿no? También se puede ver como de esa manera. Sí, sí. Vamos súper bien en esa definición. Sí, va súper claro. Bueno, similarmente se va a definir la pérdida, ¿vale? La pérdida. Entonces, la pérdida se va a definir como el, el máximo entre K menos ST y cero. Vamos a ver si tiene sentido. Resulta que nosotros habíamos visto que este señor era negativo. Chavita. Este señor era negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le cambio el signo K menos ST, esto es positivo, ¿sí o no? Si se cambia el orden, sí. Se cambia el orden, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que yo pierdo es esto, lo positivo. O sea, yo perdí fue esto. Mm, ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a denotar, es como K menos ST, parte positiva. ¿Listo? ok. Y también el otro sería así, ¿no? K menos ST, o sea, ST menos K, parte positiva. Ujú. Es diferente. Vamos a ver Ah, un teorema interesantísimo que lo vamos a usar más adelante. Teorema. Descomposición del precio de la acción, ¿vale? sí. Descomposición del precio de la acción. De la acción. Entonces, nosotros tenemos que ST es el precio de la acción en el tiempo T. Sí. Mm, sea acá el precio inicial de una acción. Bien, el precio inicial de una acción. Ujú. Y S sub T, el precio de la acción en el tiempo T. La acción en el tiempo T. Estos, no sé si te acuerdas, estas notaciones de parte positiva las usábamos mucho las usábamos, bueno, lo vimos muy rápido, pero las usamos en splines. Sí, 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 sí. Bueno, Cuando estaba mirando eso también. Y creo que antes también las usamos, o el profesor las las usó, ¿no? usamos también, sí, en los procesos de Hilbert, en los espacios de Hilbert. Sí. Bueno, yo en donde estoy anotando,
Ah, bueno, bien. Ahorita miro que esto se quedó organizado. Bien. Entonces, S de T es el precio de la acción en el tiempo T. En el tiempo T. Sí. Es el precio de la acción. Sí. Es el proceso estocástico que nos modela el precio de la acción. Se cumple que S sub T es igual a K más la ganancia, que es S sub T Ese es menos el K, menos K. parte positiva, menos Ajá. la pérdida, que es K, menos S sub T, parte positiva. ¿Listo? Sí. Demostración. Demostración. Sea, sea S sub T de omega mayor que K. Primero vamos a considerar mayor que K y luego vamos a considerar menor que K. Y vamos a satisfacer que en ambos casos se cumple la propiedad. Dame un segundo, Edwin, un momentito, un segundito. Vale, vale. No hay problema. Bien, entonces vamos a suponer que el precio de la acción es mayor que K. Entonces, pues hay ganancia, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? Entonces dice que es K más la parte positiva de S menos K menos la parte negativa de K menos S. Pregunta, ¿cuál sobrevive? ¿Esta o esta? Si el precio de la acción es mayor que K. ¿Aló? Aló, sí, tenía apagado el micrófono. La parte de la izquierda, la parte de la ganancia. Entonces sobrevive este. ¿Sí o no? ¿Mm? Sí. Luego se cancela acá y nos queda S sub T. O sea que efectivamente sí dio S sub T. Sí dio que esto es igual a S sub T. Ahora, supongamos que el precio de la acción en omega mm, es menor a, eso es lo que nadie quiere que pase, pero pasa, ¿no? Que el Sí. precio de la acción sea menor a lo que uno la compró. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Sería esta expresión K más ST menos K, que es la ganancia, menos la pérdida. ¿Cuál sobrevive? La parte de la derecha. Muy bien. Entonces nos quedaría, esto es igual a K menos, porque esto, no, esto es 0 más 0, menos K menos ST. ¿Sí o no? Ah, sí, menos K menos ST. Sí. Entonces quedaría K menos por menos más ST. Se cancela el K y nos queda ST. O sea que yo puedo descomponer, y es muy intuitivo, yo puedo descomponer el precio de la acción en el precio inicial de la acción más la ganancia menos la pérdida. El precio inicial de la acción es igual a la ganancia menos la pérdida, sí. Exactamente. ¿Sí o no? Podría ver la segunda parte de la demostración. A ver si la copié. Claro, claro que sí. Ah, o sea, ambas son iguales a ST, ¿sí? Sí, en ambos casos. Dijimos un caso para cuando ST es mayor o igual que K, y en el caso cuando ST es menor. Ah, sí, claramente es como la pérdida menos la ganancia. Así Ujú. se define. Listo, sí. Vamos Claro, súper, ¿cierto? es igual a ST. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces voy a sacar un poquito lo de binomial. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a tener, recordar, la función de pérdida de ganancia se va a denotar con C y va a depender de S y del tiempo y se va a denotar como la parte positiva entre S y T menos K, parte positiva. Y la función de pérdida se va a denotar con una P y va a denotar la parte positiva entre la resta entre K y ST. Bien, Ah, ¿listo? la nomenclatura para la ganancia y la pérdida. La ganancia y la pérdida. Ajá.
Mm, Bien. ok, Entonces, ok. bueno, resulta, hay una regla y esto es ya de modelos discretos. Esta sí no encontré la demostración y en el libro que tú me mandaste la traté de buscar y salía muy aplicado, no da demostraciones ese libro, ¿no? Es No, aplicado el boleo, aplicarlo. sí. Es Y más difícil entenderle la parte matemática profunda si uno no se aprende son las fórmulas. sí, de hecho, esta es la fórmula que nos relaciona la ganancia y el precio de la acción. Entonces nosotros tenemos que la ganancia, ¿sí?, Ajá. menos el precio de la acción. Ay, bueno, me faltó algo. Sí, Me faltó un detalle importantísimo, importantísimo. claro. Mm, resulta que a mí me faltó y es que un un contrato de una acción, a mí me faltó eso, el contrato de la acción. Un contrato de una acción está definido en, en un tiempo, en un tiempo T mayúsculo. Entonces, si tú compras la acción, tú tienes que esperar hasta el tiempo T para ver si se ganó o se perdió, ¿sí? Pero pues vas viendo en los tiempos anteriores cómo va, pero es hasta el tiempo T en donde te comprometes a ver qué pasó, ¿sí? Ok, listo. Ese detallito me faltó. Bien. Mm, entonces ahora sí, resulta que yo tengo la función de ganancia de la acción, ¿sí? Cuando la vigencia del contrato esté y a eso le quito el precio de la acción. Eso va a ser igual a la función de pérdida con un contrato de tiempo T menos K veces E a la menos R T menos, donde R es una constante de razón de Mm, interés, ¿vale? sí, R es la razón de interés. es como la rentabilidad de las cosas. Bueno, así lo representan siempre. Eso, La razón de interés. exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bajo ese contrato usted no le van a dar todo, van a sacar una partecita, ¿vale? Ah, ok. Eso es lo que quiere decir. Porque esto, si fuera ese, si la razón, analicemos una cosa importante. Analicemos, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa si la razón de interés es cero? El exponencial sería uno y Exacto. sería... Y se cumpliría el teorema de la descomposición, porque quedaría costo S sub t, coma t, Ah, menos ok. S sub t, es igual a la pérdida S sub t en el tiempo t, menos k, ¿cierto? Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a pasar este a sumar y estos dos a restar. Entonces nos queda S sub t lo pasamos a sumar, lo pasamos a sumar al otro lado. Este p, entonces tenemos este k que está restando pasa a sumar, esta ganancia queda sumando y esta pérdida pasa a restar. Y este es el teorema de la descomposición en pérdida y ganancia. Sí, ¿Qué fue el ocurre? que... Esta razón, entonces siempre es mayor o igual que cero. De hecho, Mm, casi siempre es mayor que cero porque el contrato tiene una razón de interés y lo que va a hacer es quitarle una parte de sus ganancias por, digamos, para pagar las otras cosas y para que también gane la, en quien uno está comprando la acción. ok, sí, súper clara esa parte. ¿Listo? Entonces, esta es la razón y esto, pues, E a la un número negativo, digamos E a la menos uno, es uno sobre y eso es menor que uno. Entonces, claro, voy a ir bajándole, voy a ir bajándole, voy a ir bajándole, voy a ir bajándole a la ganancia. A la Ah, ganancia, bien. ah, buen punto. Ok, ¿Listo?
Este menos la pérdida, entonces acá se le pasa menos la pérdida y queda. Bueno, y pues Listo. si R igual a cero, pues nos queda el teorema de la... O sea, eso sí nunca existe, porque siempre cobran un interés. Ok. No, pero igual que chévere la demostración. Bueno, Es, vamos a dar un... Sí, sí, sí. yo no sé si dejar acá para completar la hora y no sé si puedo continuar mañana o cómo la veo. Listo, listo, listo. Terminemos con un ejemplo para terminar la hora. Y ya, Ah, ¿vale? listo, listo. Ejemplo. Entonces, tenemos que, tenemos que una acción vale 110, ¿vale? Una acción vale 110 dólares, vale 110, moneda en la que está. Y nosotros tenemos que el precio de la acción ya en el tiempo, o sea que se perdió, es 100. Ok. Ahorita, vamos, es 100 el precio de la acción. Entonces nos dice que calculemos el... Ah, bueno, y otra cosa, entre la pérdida y la ganancia están 5 pesos entre la pérdida y la ganancia. Entonces nos pide calcular la razón de interés, ¿listo? ¿Cuál es la razón de interés? Ah, ese 5. Ah, ya le entendí. De O sea, interés. nosotros sabemos que la diferencia que Entre causó la, esa operación. esto es entre la pérdida y la ganancia, ¿listo? Ujú. La diferencia entre la pérdida y la ganancia. Entonces nosotros tenemos que el precio más, perdón, el precio menos la ganancia es igual, ¿cómo es que era la cosa? La fórmula es, el precio es igual al precio inicial más C menos P. Ah, La pero es que pérdida. una cosa. Esta era cuando la razón de interés es cero. Sí. Entonces, no. Lo que usar es No. esto. Es esto. Y ya es en el tiempo T. No nos vamos todavía a meter con procesos estocásticos ni ecuaciones diferenciales, sino vamos a entender conceptos. Vamos a trabajar. Empezar a entender conceptos. Bueno, pues yo creo que tú ya manejas estos conceptos. Ahí me ayudas, de paso. Pues en dado Mm. caso, yo lo que voy estudiando va así. Ah, Si ok, en no, dado listo. caso hay más conceptos o voy muy lento, me dice, bueno, vale, me pongo a estudiar más rápido. Entonces, a ver, Ahí va. tenemos que pasemos este, a ver, este C a sumar, entonces nos quedaría P menos C y acá tendríamos este positivo, entonces K E a la menos R, T menos T menos S, ¿listo? Bueno, entonces nosotros tenemos que P menos C es igual a 5. Tenemos que el precio de la acción terminó en 100 y tenemos que yo la compré en 110. Entonces esto es E a la menos R. ¿Y en cuánto tiempo? Entonces vamos a suponer que se hizo en un año y el tiempo va en un año, en un año. Sí. Supongamos que es en un año, listo. Entonces despejamos R, listo. Entonces, ¿cómo despejamos R? Lo despejamos. Este negativo lo pasamos allá a sumar, nos quedaría E a la Mm. menos R, 110 es igual a 5 más 100, ¿cierto? Ok, sí. E a la menos R, 5 más 100 es 105 sobre 110. Ahí vamos súper. Sí, ahí vamos bien. Entonces, sacando logaritmo nos queda que menos R es igual al logaritmo natural de 105 sobre 100. Mm, Lo cual nos dice, eh, lo cual nos dice que, bueno, sobre 110, ¿cierto? sí, 110. Entonces, lo cual nos dice que R es menos el logaritmo natural de 105 sobre 110. Y si nosotros hacemos eso en la calculadora, nos va a dar, como es un logaritmo de un número menor que uno, entonces eso es negativo. Pero con este negativo nos queda positivo, nos queda un número bien pequeñito, Ah, 0.0465. Este numerito es la razón de interés. ¿Qué pasa?
En lo normal y en los datos que nos van a dar 4,65% de interés. ¿Qué ocurre? Nosotros no podemos colocar en la fórmula 4,65. No podemos. Tenemos que colocar ¿qué? El En, en decimal. decimal. En decimal. Porque vamos a verlo en No, la... esto. ¿Listo? Aquí, Bien. pero claro. Eh, bueno, listo. Entonces, listo. Entonces, bueno, aquí yo me estoy guiando acá, porque pues, es el orden de las diapositivas, y pues estamos Ujú. ya. Entonces, hoy lo que vimos fue pues conceptos básicos de esto y repasar las ecuaciones diferenciales estocásticas y conceptos básicos, la función de pérdida, la función de ganancia, la función parte positiva. ¿Qué más vimos? Vimos el teorema de la descomposición, vimos la función de ganancia y la función de pérdida, y vimos la función de inversión europea. ¿Sí? Ok. La función de inversión europea es de esta manera, así funciona y así se llama la función El de contrato. el contrato europeo. Eso. Ok. Y bueno, seguiría modelos discretos. Entonces, esto es lo que sí no sé si saltar o no saltar. Entonces, acá, pues, bueno, habla lo de portafolios y habla de la distribución binomial, habla de cadenas de distribución binomial y eso. No sé si, entonces acá, bueno, empieza con el modelo binomial, ese es el discreto. No sé si habla No, del no. paso, que creo que no. Sí, Esto, el del esto, arbolito. esto sí creo que esto ya lo dominas. No, pues dominarlo es entender las fórmulas más o menos y saber que eso se hace como en un Excel, la demostración de eso, Ah, listo. Entonces, pero el esa profesor parte lo pasó me como la rápido. salto, ¿sí? Ujú. Esta parte me la salto y continuaríamos con ya modelos continuos, que esta Ah, parte sí es la que usa. Ya ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿se te parece esta ecuación a algo? Si a vemos la de Ito. a la de Ito, la que hoy vimos, ¿no? El ejemplo que hoy vimos. Mu, la derivada del precio de la acción es proporcional al precio de la acción y también la volatilidad es proporcional al precio de la acción. Eh, Nosotros Mm. bueno, ya demostramos esto. Eso fue la demostración que hicimos hoy. Bueno, creo que también la hace. Ok. Y bueno, vamos a ver propiedades, vamos a ver el precio del portafolio en términos del precio de la acción y me tocaría repasar un poquito más porque si me siento un poco flojo, me tocaría repasar esto, pero ya es aplicar las fórmulas de Ito, aplicar isometría, aplicar Ah, martingala, y pues la fórmula de Black and Scholes va a ser simplemente analizar la fórmula que vimos hoy, ¿sí? De sí. ganancia, de pérdida y de precio inicial de la acción, y usando la ecuación diferencial estocástica que vimos hoy. Y Ah, entonces, Black and Scholes lo que nos va a hacer es unir las dos cosas. Y vamos a ver también, bueno, acá vamos a ver la demostración de que uno une las dos cosas, pues va a ser un poquito larguito. Y lo otro que vamos a ver es empezar a ver la descomposición de esa ecuación. Entonces vamos a ver delta, gamma, ¿sí? Si eso vemos le acá la llaman las ecuación, griegas. las Así griegas, le llaman las griegas. lo que empezamos a ver. Entonces, ya con las Ah, propiedades de Langacho y ahí terminaríamos. No sé cómo nos iría, no sé cómo nos va, ojalá nos vaya súper bien, porque pues, como te digo, yo domino la parte sí. de ecuaciones diferenciales estocásticas, pero la parte de una acción y todo eso no, eso es nuevo para mí así de pronto No, igual técnicas de el trading, concepto cosas es- así, pero tan formal así nunca me había metido. De hecho, acá el libro tiene definición de acción y todo. O sea, es una cosa. no, no, pues Definición de acción no, sino definición de trading, estrategia de ujú. trading y todo eso. Eso es lo que Pero es, tiene ¿cierto? unas reglas ahí como básicas o que se asumen cosas, pero no, vamos mirando los conceptos ahí en cómo vayamos. Igual Eso. esto, realmente entender esto es por entender la materia para no, por decirlo así, no verla por verla.
porque Ya. como vemos tantos temas, esta, por ejemplo, descuido mucho esta materia de opciones financieras se llama. Sí, voy a ponerle pausa. Ya quedó la hora.